¿Qué tal, jóvenes? Quiero darles nuevamente la bienvenida al curso de ciudadanía. Ya hemos estado tratando temas muy importantes concernientes al derecho, desde la aparición del derecho con los derechos humanos. También hemos tenido que ver las convenciones, hemos visto lo que corresponde al derecho de familia, los derechos civiles. También hemos visto derechos concernientes a el funcionamiento del Estado a través de la organización de la misma. También hemos visto la Constitución. Y menciono la Constitución, ¿por qué? Porque a partir de la Constitución es que nace y vamos a ver este tema, que este tema es muy importante. Este tema nos permite conocer cuáles son nuestros derechos, cómo se van a hacer respetar nuestros derechos y cómo garantizamos de que estos derechos no sean atropellados por nadie, por ninguna persona, por ningún funcionario, por nadie que vaya a transgredir nuestros derechos y por consiguiente nuestras normas. Ahora, el tema que vamos a tratar es el tema de garantías constitucionales. Este tema de garantías constitucionales, como su mismo nombre lo dice, garantizar. Garantizar que todo lo que está dentro de la Constitución, el cumplimiento y el respeto de nuestros derechos y que están dentro de la Constitución. Ahora, pero estos derechos, los cuales va a velar estas garantías constitucionales, están dentro de la Constitución, pero desarrolladas en el artículo 200 de la Constitución. A partir del artículo 200 para adelante es donde se encuentran nuestras garantías constitucionales. ¿Y cuáles son esas garantías? ¿Cuáles son esas características? ¿Qué es lo que defiende? Eso lo vamos a ir desarrollando. Pero para desarrollarlo, para poder conocer más a fondo ello, primero tenemos que definir qué es una garantía constitucional. Y para ello es importante conocer esa definición. Vamos a partir desde el punto de vista jurídico. Una garantía constitucional es un mecanismo jurídico procesal de protección de los derechos fundamentales de la persona y que son reconocidos en la Constitución. Quiere decir esto, que estas garantías nos sirven como mecanismos para la protección de nuestros derechos fundamentales. ¿Y estos derechos fundamentales dónde se encuentran? En nuestra Constitución. O sea, estas garantías son las que van a velar por el respeto y el cumplimiento de nuestros derechos, los cuales vienen, derechos fundamentales, los cuales están reconocidos en nuestra Constitución. Ahora, ¿cuáles son esas garantías constitucionales dentro de nuestro Estado, dentro del Estado peruano? Las garantías constitucionales en el Perú, ya les había mencionado, son los derechos de las personas establecidas en la Constitución. Ahora, estas garantías vienen a ser 6, y la última que ha sido ingresada en nuestra Constitución, incorporada en nuestra Constitución, es la garantía de el habeas data y la acción de cumplimiento. Son dos garantías que se han incorporado a partir de la Constitución del año 93. Estas garantías recién han empezado a entrar en vigencia, han empezado a estar dentro de la legislación a partir de la Constitución del 93, la Constitución actual. Ahora, ¿cuáles son estas garantías? Son las garantías de habeas corpus, acción de amparo, habeas data, acción de inconstitucionalidad, acción popular y la acción de cumplimiento. Son 6 garantías que están dentro de nuestra Constitución. ¿De qué trata la garantía de habeas corpus? Básicamente de garantizar la libertad de las personas y evitar los riesgos, los arrestos y atropellos abusivos o otro tipo de abusos que están relacionados con este derecho fundamental, que es el derecho a la libertad. Luego está la acción de amparo, que su función básica es la tutela de los derechos del ciudadano que son reconocidos con un tribunal constitucional, o básicamente se refiere a lo que está relacionado con los derechos dentro de la Constitución.
habeas data, y esta la tiene cualquier persona que figure en el registro de datos, en la cual pueden acceder a la información de una persona, pero este habeas data tiene una característica y una función determinada que lo vamos a ir desarrollando. La acción de inconstitucionalidad esta vela por el respeto y el cumplimiento de las normas que tienen rango de ley, como decretos legislativos, decretos de urgencia, tratados, entre otras. Luego está la acción popular, que tiene como finalidad de impedir los excesos del poder con arreglo al principio de limitaciones de poder. O sea, esta limitación de poder está relacionada con el cumplimiento, con las funciones que tienen las instituciones, que tienen los funcionarios del Estado. Y luego la acción de cumplimiento, que es un mecanismo cuyo objetivo es asegurar que las leyes se cumplan. Si hay un ordenamiento, si hay una resolución, esta se tiene que cumplir, y para ello se aplica también una acción de cumplimiento. Ahora vamos a ir desarrollando uno por uno esas garantías para conocer más a fondo. Primero vamos con la acción de habeas corpus. Como ya les había mencionado, la acción de habeas corpus es el proceso constitucional mediante el cual se tutela el derecho a la libertad individual y los derechos conexos a ella. Básicamente la libertad y la seguridad personal, que son los que están dentro de esta garantía constitucional. Principalmente lo que corresponde a la libertad. Ahora, este derecho o esta garantía de habeas corpus protege o tiene los derechos protegidos como la integridad personal y el derecho a no ser sometido a tortura o tratos inhumanos o humillantes ni violentado para obtener declaraciones. Esta garantía protege a la integridad de la persona, a la libertad. ¿Por qué? Porque nadie te puede tomar prisionero, nadie te puede torturar, dar tratos inhumanos o humillantes, porque tienes derechos fundamentales. Tu derecho fundamental aquí es conocido como la libertad y la integridad. Entonces, este derecho o esta garantía se encarga de velar por estos derechos. Ahora, el derecho a no ser detenido por deudas. Nadie puede ser detenido por deudas. La Constitución avala. La Constitución menciona que nadie puede ser detenido por deudas. Nuestra legislación lo menciona bien claro. Ahora, si en caso se atropellara este derecho, para eso se aplica una acción de habeas corpus. El derecho a no ser objeto de desaparición forzada. Este derecho también está protegido por la acción de habeas corpus. Nadie te puede tomar prisionero sin una orden judicial o al menos que estés en flagrancia. Esto, si tú estás cometiendo un delito en ese momento, recién ahí te pueden retener. Pero esto solamente por 48 horas como máximo. Ahora, por estar indocumentado también te pueden detener. Si tú no portas el DNI y hay una intervención, te pueden retener para investigarte, para saber quién eres, porque no estás identificado. Por eso se llama el documento nacional de identidad. Entonces tienes que identificarte. Por eso hay que tener cuidado cuando salimos a la calle. Tenemos que portar nuestro DNI, que es un documento de identificación. Ya. Con eso vamos a terminar con lo que corresponde al habeas corpus. Luego pasamos a lo que corresponde a la acción de amparo. Ahora, la acción de amparo, como el habeas corpus, es el proceso constitucional mediante el cual se protegen derechos fundamentales que no se encuentran protegidos por los procesos de habeas corpus y los procesos de habeas data. Y quiere decir que esta acción de amparo se encarga de proteger todos los derechos fundamentales a excepción de los que protege el habeas corpus y el habeas data. Ya sabemos cuáles son los derechos que protege el habeas corpus: el derecho a la libertad personal, la integridad. Y el habeas data habla acerca del derecho a la información y también a la limitación de la información en base cuando se trata de limitaciones a información personal que no pueden ser ventilada por ninguna persona.
sin el consentimiento, obviamente, de la persona de la quien se trata la información. Ahora, esta acción de amparo se encarga de velar por estos derechos, por el cumplimiento de estos derechos fundamentales que no están protegidos por el habeas corpus y el habeas data. ¿Y cuáles son? Estos derechos protegidos por la acción de amparo son básicamente estos. Son más, pero vamos a resumirlos en estos 3 puntos. Por ejemplo, el derecho a la igualdad, a no ser discriminado por razón de origen, sexo, raza, orientación sexual, religión, opinión, condición económica, social, idioma o cualquier otra índole. Y esto que está dentro de nuestra Constitución, el derecho a la igualdad y a no ser discriminados por ninguna causa, ninguna razón o ningún motivo. Nadie puede ser discriminado. Si así sucediera, entonces se presenta una acción de amparo para que se sancione a los responsables de este atropello de nuestros derechos. Otro derecho protegido es el derecho de la remuneración y de la pensión. Una remuneración justa de acuerdo al trabajo. Si haces horas extras también te tienen que pagar y por consiguiente si tu empleador no te está pagando tus horas extras, puedes presentar una denuncia y si en caso no procede también hay unas acciones y por consiguiente también está la acción de amparo. Y el derecho a una pensión también es un derecho que está protegido por la acción de amparo. Otro derecho también que está protegido por la acción de amparo es el derecho de la inviolabilidad y secreto de los documentos privados y de las comunicaciones. O sea, nadie te puede estar espiando tus comunicaciones, los documentos privados que son de índole personal y de la inviolabilidad que tiene la persona. Entonces, estos son los derechos que están amparados, que están protegidos por la acción de amparo. Ahora, luego tenemos lo que corresponde a la acción de habeas data como tercera garantía constitucional. La acción de habeas data es también un proceso constitucional que se encarga de la tutela y protección de 2 derechos. El derecho al acceso a la información pública, ojo, esta premisa es muy importante, de acceso a la información pública. Todos tenemos derecho al acceso a la información pública. Y como segundo derecho tenemos el derecho a la autodeterminación informativa, es decir, a la actualización, inclusión, supresión o rectificación de información de datos personales que se encuentren en bancos de datos de entidades públicas y de instituciones privadas y que brinden servicios o acceso a terceros. Esto es básicamente lo que corresponde a la acción de habeas data en los derechos que son protegidos por ellos. Y estos derechos están relacionados con esto, que el acceso a la información que obre en poder de cualquier entidad pública, ya se trate de la que generen, produzcan, procesen o posean. Toda información de una entidad pública es de libre acceso por el ciudadano. Entonces, por consiguiente, yo puedo solicitar la información de cualquier entidad pública y ellas están obligadas a brindarme esa información. Si en caso no lo quieren realizar, están renuentes a ellos, presento una acción de habeas data para que se me brinde el acceso a esta información por ser un derecho fundamental. Luego tenemos lo que corresponde, por ejemplo, a lo que está incluida la que obra en expedientes terminados o en trámite, estudios, dictámenes, opiniones, datos estadísticos, informes técnicos o cualquier otro documento de la administración pública que tenga en su poder. Cualquiera que sea la forma de expresión, ya sea gráfica, sonora, visual, electromagnética o que obra en cualquier otro tipo de soporte material. Esto es lo relacionado a el habeas data. Ahora, el habeas data también te sirve para proteger tu información personal.
Por ejemplo, nadie tiene el derecho a ventilar tu información personal, la información que es tuya, las conversaciones privadas, publicar fotos sin tu autorización. También estas están protegidas por tanto la acción de amparo en algunos casos y el habeas data. Ahora, conocer, utilizar, incluir, suprimir o rectificar la información o datos referidos a sus personas que se encuentren almacenados o registrados en forma manual, mecánica o informática en archivos, bancos de datos o registros de entidades públicas o de instituciones privadas que brinden servicio de acceso a terceros. Asimismo, hacer suprimir o impedir que se suministren datos de informaciones de carácter sensible o privado que afecten derechos constitucionales. Esta información, si bien es cierto, tenemos acceso a libre información pública, no tenemos acceso a información privada, personal, sensible, de carácter personal, las cuales pueden afectar tanto la integridad personal, psíquica y psicológica de la persona como su imagen y todo lo que concierne a ello. Entonces, por consiguiente, se reprime la libertad de esta información. Yo no puedo brindar información, por ejemplo, siendo una entidad privada como un banco, que alguien venga y solicite mi estado de cuenta bancario. No lo puede, el banco no puede brindar esa información sin mi autorización. La única persona que puede retirar esa información es el titular. En este caso, si se trata de mi cuenta de banco, solamente soy yo, a menos que ésta sea a través de una orden judicial, la cual es objeto de un proceso. Si en caso hay una orden judicial, se puede liberar el estado de cuentas. Publicaciones, conversaciones, por ejemplo, en el WhatsApp, en el Facebook, redes sociales, son utilizadas también de manera indiscriminada, en las cuales se puede presentar una acción de habeas data para limitar o restringir toda esta información que ha sido ventilada sin autorización de la persona. Fotos, imágenes privadas, íntimas, videos que han sido publicados, fotos que han sido publicadas sin autorización de la persona de la que se trata. También se puede presentar una acción de habeas data para limitar esta información y por consiguiente sancionar a las personas que han vulnerado nuestros derechos, esos derechos que son derechos fundamentales. Esto es concerniente a este punto número 2, que habla de la limitación de la información. Otro punto también es, por ejemplo, con las informaciones que son brindadas por personas o terceros sin autorización de ellos. ¿Okay? Ahora, concierne a la acción de inconstitucionalidad. Una acción de inconstitucionalidad es el proceso constitucional que permite impugnar ante el Tribunal Constitucional aquellas normas con rango de ley que contravienen la Constitución en la forma, fondo, de manera directa o indirecta. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces las leyes o las normas que tienen carácter o rango de ley son creadas y estas leyes o estas normas de rango de ley se contraponen a la Constitución o se contravienen con la Constitución. ¿Y qué quiere decir? Que están vulnerando los derechos fundamentales. La Constitución es la norma de mayor jerarquía en el Estado peruano. Por consiguiente, ninguna norma que tiene rango de ley está por encima de la Constitución. Ni siquiera el presidente de la República está por encima de la Constitución, que se supone que es la máxima autoridad dentro del plano jerárquico del ordenamiento o de la organización administrativa del Estado peruano. Entonces, no hay nada por encima. Entonces, no puedes transgredir esas normas, no puedes ir por encima de la Constitución. Lo que tienes que hacer es que esta ley o esta norma sea modificada o simplemente no entre en vigencia porque está en contradicción con la Constitución, ya sea de forma o fondo, de cualquier manera, ya sea directa o indirecta. Ahora, la finalidad de esta acción de inconstitucionalidad es básicamente tutelar la supremacía normativa de la Constitución, como les decía. ¿Por qué habla de supremacía normativa de la Constitución? Porque es la norma de mayor jerarquía dentro del Estado y por consiguiente nadie está por encima de la Constitución. Y por ello esta acción de inconstitucionalidad se aplica para que esta
esta acción o esta norma que tiene rango de ley que haya sido creada o haya sido promulgada deje de estar en vigencia porque se contraviene con la Constitución. Luego tenemos la acción popular. La acción popular es el proceso constitucional que permite impugnar ante el Poder Judicial aquellas normas que no tienen rango de ley, que contravienen la Constitución o leyes, ya sea en la forma o el fondo de manera directa o indirecta. Y está relacionado, por ejemplo, ¿con qué? Con las normas que son emitidas por las municipalidades, por los gobiernos regionales, aquellas que no tienen carácter de ley. La finalidad de este proceso constitucional de acción popular es la defensa de la coherencia y la jerarquía normativa del ordenamiento jurídico, básicamente es ello. O sea, hay ordenanzas, decretos que son emitidos por órganos como los gobiernos regionales, como las municipalidades, ya sean provinciales o distritales. Ellas no pueden ir en oposición a la Constitución. Entonces, para prevalecer ese orden jerárquico, entonces se aplica una acción popular, porque ante ellas no se aplica una acción de inconstitucionalidad. Si bien es cierto, va a transgredir la Constitución, pero no lo hace de carácter general, o sea, no tiene rango de ley. Lo que no tiene rango de ley se aplica una acción popular. Luego tenemos como última garantía la acción de cumplimiento. Esta acción de cumplimiento es un proceso constitucional que busca asegurar la eficacia de las normas legales y los actos administrativos y controlar la omisión al mandato contenido en una ley o un acto administrativo por parte de una autoridad o funcionario. En este caso habla referido a las leyes y al contenido de un acto administrativo que ha sido emitido por una orden judicial. Ahora, la finalidad básica de la acción de cumplimiento es la de que el proceso de cumplimiento de ordenar que el funcionario o autoridad pública renuente, por ejemplo, cumpla con lo que se está emitiendo en una resolución o una norma legal, o ajuste un acto administrativo firme. Se pronuncia expresamente cuando las normas legales del ordenamiento se le ordena emitir una resolución administrativa o directa o dictar un reglamento. Básicamente cuando hay una sanción administrativa, cuando hay una orden judicial, esta se tiene que cumplir. Si la autoridad es realmente a cumplir esta resolución, entonces se aplica una acción de cumplimiento. Bueno, jóvenes, eso sería todo concerniente a las garantías constitucionales. Son 6 garantías. Las dos últimas que han sido implantadas son la acción de cumplimiento y el habeas data. Las garantías constitucionales nos sirven para garantizar el cumplimiento de nuestros derechos fundamentales. Eso fue todo, nos estamos encontrando a la próxima clase y si tienen alguna duda o pregunta ya saben cuál es el mecanismo, y si quieren recibir mayor información pueden suscribirse al canal para que vayan recibiendo mayores informaciones, videos y otro tipo de información que les puede servir para sus posteriores exámenes. Cuídense y que tengan un buen día.